Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando un coche que la verdad es que lo está petando. Hablamos del Hyundai Inster, un coche que ha creado muchísima expectación, completamente eléctrico, en el segmento de los vehículos urbanos y más asequibles del segmento eléctrico. Hablamos de un vehículo que viene con dos baterías de 42 y de 49 kWh, asociadas a dos potencias de 97 y 115 caballos respectivamente. Todos los Insters son de tracción delantera, todos los Insters tienen capacidad V2L para cargar dispositivos externos y todos los Insters tienen carga rápida de hasta 100 kilovatios, picos de 100 kilovatios, aunque en estable podemos hablar de 85 kilovatios de potencia. El precio, a partir de poquito más de 24.000 euros, sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de financiación ni nada. Si le añadimos todo, se nos queda el Inster por debajo de los 15.000. Así que nos vamos a subir a esta novedad al fabricante coreano y vamos a intentar contaros todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del Hyundai Inster Cross. ¿Qué os parece? La verdad es que es un coche que a mí me tiene bastante enloquecido, porque me parece un coche fantástico para el día a día, para la ciudad, incluso para adentrarnos en carreteras interurbanas y bueno, con esta versión que tiene 115 caballos, que alcanza los 150 km por hora, más que de sobra para ir con bastante agilidad en el tráfico normal y en carreteras ya como autovías y autopistas. Pero parece estrechito, pero no veis cómo se comporta en el tráfico y en carretera. Dicho esto, vamos a empezar por las plazas delanteras. Lo primero que os voy a mostrar es los tres niveles de equipamiento, el equipamiento que trae este coche, que es absolutamente espectacular y incluso en las versiones de acceso viene muy bien equipado. Esta es lógicamente la versión más alta de gama porque es el acabado Cross, que viene con inserciones específicas, ¿no?, de esta versión, de este color lima, sobre todo en los asientos que por cierto son muy cómodos, incluso para personas de hueso ancho, como es mi caso, No sujetan mucho, pero es que en este coche tampoco vamos a ir a unas prestaciones tan locas como para tener que ir sujetos todo el tiempo. Pero tiene algo que es muy interesante en este coche, que es la polivalencia. Es muy polivalente. Y luego es un coche que, bueno, pues que está bastante bien terminado, Todo está bastante bien, no hay unos crujidos demasiado evidentes. Todo está sólidamente montado. Las puertas, lógicamente, todos son plásticos duros, pero algunos tienen una trama interesante, así, por lo menos para que no se ensucie demasiado. Las puertas también, pero bien ancladas. Ahí lo tenéis. Volante en cuero en esta versión, con un cuero de grano fino bastante agradable, sintético lógicamente, y con múltiples opciones que luego os comentaré. Pero a nivel de acabado, yo por lo menos a nivel de ajustes, creo que este Inster está muy bien. Creo que no tiene ninguna queja,
Es verdad que la guantera, lógicamente, al ser un segmento A, pues lógicamente no está amortiguada, pero fijaos la pedazo de capacidad que tiene, ¿eh? Luego tenemos pues más guanteritas, más zonas donde dejar objetos. Tenemos, bueno, pues carga de todo tipo, USB-A, USB-C, carga de 12 voltios. También tenemos carga V2L aquí abajo, ¿eh? Con una trampilla, ¿veis? Que bloquea y que activa, ¿vale? Tenemos aquí otra guanterita, tenemos aquí carga inalámbrica, que es opcional, pero que también la podemos tener. Fijaos, asientos calefactados, si es que a esta versión no le falta de nada. Cámara trasera, ahí la tenéis, fijaos, hasta cámara 360 si queréis. ¿Qué os parece? Bestial. Y aquí todas las cámaras que podemos tener. Trasera, gran angular, a los lados, bueno, y cenital. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a empezar por el infoentretenimiento, que yo creo que es lo que vimos en la toma de contacto, pero vamos a ver si recordamos algunas cosas. Aquí tenemos lo más importante, que es la parte de vehículo eléctrico. Aquí nos va a informar de todo lo que necesitamos, sobre todo para tener, información acerca de cómo va nuestro vehículo eléctrico, cuánta batería le queda, cuánto podemos hacer. Fijaos, nos da mucha información. Tenemos un 65% de batería. Aquí nos dice cuál es el punto más cercano, punto de carga más cercano. Tenemos la autonomía mínima con el sistema de climatización encendido y con el sistema de climatización apagado. Fijaos que hay muy poquita diferencia, apenas 8 kilómetros de mejora. Quizás si vais muy apurados, esos 8 kilómetros os lleven al punto de destino, pero vamos, ahí no hay mucho donde rascar, ¿eh? Lo digo para que este coche, que además es un vehículo que puede incorporar bomba de calor, que gestiona muy bien la climatización y también el acondicionamiento de la batería a la hora de cargar, es bastante preciso, ¿no?, en cuanto a las mediciones. Luego aquí tenemos los ajustes del vehículo. Tenemos en cargador de corriente continua el 100%, cuando viajemos lo ponemos mejor al 80%, y el cargador de corriente alterna sí, al 100%, carga lenta, bueno, no tenemos ningún problema. Luego tenemos en corriente de carga alterna, tenemos, si queréis que chupen más o menos cantidad o porcentaje de potencia de la red, ¿vale? Si tenéis muchos electrodomésticos funcionando a la vez, yo os recomiendo que pongáis el 60. ¿Carga más lento? Sí, pero así no saltan los plomos, porque el coche chupará de lo que haya. Tenemos aquí el modo de acondicionamiento de la batería, que lo tenemos activado, que lo que hace optimizar el rendimiento de la conducción para que en invierno las cargas en continua sean más rápidas. Y aquí tenemos el modo utilidad, que lo que hace es suministrar electricidad, el V2L famoso, mientras el vehículo está apagado, ¿vale? Así se puede utilizar, pues no sé, por ejemplo, luces interiores, o por ejemplo cuando estemos parados sin cargar, pues que podamos utilizar, por ejemplo, carga del vehículo, cargar los móviles, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí en V2L le decimos cuánto porcentaje de batería le podemos otorgar a los dispositivos que estén enchufados externamente, ¿vale? Luego tenemos en el mapa un mapa con planificador de rutas, que nos va a decir con qué batería vamos a llegar al destino siguiente, al cargador siguiente. ¿No es un coche para viajar? No es un coche destinado para viajar cargado, pero es un coche con 360 kilómetros de autonomía combinada, en el mejor de los casos, en el que tiene la batería más grande y la llanta de 15 pulgadas, y es un coche que puede viajar perfectamente, y además con carga rápida, que tenemos carga 85 kilovatios, bueno, pero tenemos carga que podemos cargar en media hora el 100% de la batería, o en media hora 40 minutos, así que eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Hay gente que viajará seguramente, nosotros lo haremos en un siguiente vídeo, en este no nos ha dado tiempo. Luego tenemos aquí la navegación, como os he visto antes, planificador de rutas, resumen de la ruta, cancelar ruta, opciones de la ruta. Aquí tenemos todo. Tenemos el teléfono, la proyección del teléfono con Android Auto y con Apple CarPlay.
que además lo hace de forma inalámbrica. Tenemos también notas de voz, climatización, aquí tenemos el menú de climatización. No os rayéis porque tenemos teclas para el climatizador, ¿vale? Lo digo para que no os enfadéis demasiado anticipadamente. Luego tenemos el modo aparcacoches. Llevamos un sistema, un vehículo que tiene un chip NFC y podemos asignar a través de la aplicación de BlueLink el compartir el vehículo con alguien. Podemos activar el que pueda arrancar o pueda mover el coche simplemente con la aplicación del móvil. Tenemos el modo silencioso, que solo pone los altavoces delanteros para que los traseros puedan descansar si vamos niños o algo. Aquí tenemos todos los accesos BlueLink, que no los tenemos activados. Luego tenemos los servicios Hyundai Leaf, estaciones de carga en vivo. Tenéis que activarlo para tener todo el tema de planificación de rutas, ¿vale? Que os vaya avisando de cuáles son los puntos de carga, si están ocupados, no están ocupados. Todo eso es fundamental, ¿vale? Para tener los servicios. Si no tenéis los servicios BlueLink activados, el navegador os va a llevar como un navegador cualquiera, sin avisaros de los puntos de carga que hay, ¿vale? Igual que lo del parking en vivo, ¿vale? Aquí os sale, pero tenéis que activar, ¿vale? Tenéis que activar todos los servicios BlueLink para que esto funcione como debe. Aquí tenemos los ajustes del sistema, tenemos ajustes del vehículo. Como veis, un sistema de infoentretenimiento súper capaz, con muchísimas opciones. Aquí tenemos todos los asistentes a la conducción englobados en grupos. Os los pongo aquí en un listado para que veáis que es un coche que tiene muchísima información y muchísimos sistemas de ayuda a la conducción. Aquí tenemos los modos de conducción. Tenemos aquí el cuadro que podemos configurar si lo vinculamos al modo de conducción. Veis que son estos tres. O, bueno, si elegimos un tema más cúbico, ¿eh? El tema cúbico mola muchísimo, ¿vale? Lo veis ahí. Que además con los modos de conducción, fijaos las animaciones que hacen más chulas, ¿eh? ¿Qué os parece? Así tridimensional, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Luego también podemos seleccionar contenidos en el cuadro, con sonidos de bienvenida, etcétera, etcétera. Tenemos aquí la climatización, que antes lo hemos visto. Tenemos la luz, tenemos luz ambiental, tenemos diferentes colores para que podáis tener, bueno, pues incluso colores personalizados. También se puede vincular al modo de conducción. También se puede atenuar la luz, porque hay gente que, bueno, pues le puede molestar con mucha oscuridad. Y luego tenemos, bueno, pues todo el tema de puertas, control remoto, etcétera, etcétera. Y bueno, el sistema de carga inalámbrica que en este coche viene puesto. Y el cuadro lo hemos visto antes, que lo hemos puesto en este modo cubo, y aquí tenemos muchísima información. Presión de la llanta, ya sabéis que los coreanos nos traducen esas cosas un poco raro. Aquí tenemos el viaje actual, que bueno, ahí veis los últimos kilómetros que hemos hecho con un consumo bastante bueno, porque hemos ido en modo divertido. Este coche puede consumir muy poco, en torno a los 11 kilovatios, es poquísimo. Fijaos la media de los últimos 1600 kilómetros, lo hemos hecho unos cuantos, pues fijaos 14,9. Y ya digo, yendo sin miedo, llevándolo bastante rapidito. Aquí tenemos la guía de autonomía, aquí el modo de flujo de energía, velocímetro y nuestro viaje actual, ¿vale? Y luego, bueno, aquí la navegación, cuando tenemos un destino, aquí aparece toda la guía en 3 dimensiones y otra vez la presión de la llanta. Aquí velocidad, capacidad de la batería, freno de mano, temperatura exterior, luces, testigo de cinturones no abrochados, y luego aquí tenemos los niveles de retención. Niveles de retención que son muy buenos. Podemos añadir niveles de retención hasta que aparezca el símbolo iPedal, o sea que tenemos un iPedal en este coche, y también lógicamente reducirlo a 0 para que vayamos por carretera con el mínimo consumo. ¿Qué os parece? A mí este coche me tiene fascinado.
hacía mucho tiempo que no me encontraba con un coche tan cachondo como este. La verdad es que me sorprende que, bueno, pues que tengamos un coche tan capaz. También los modos de conducción los podemos gestionar con este botón, ahí los tenéis. ¿Qué os parece la llamarada del modo Sport? Ahí está, muy cachondo, Y también aparece lógicamente en el cuadro. Bueno, un vehículo, ya digo, bastante capaz y que nos ha gustado mucho. A todos los que lo han probado, la verdad es que le han gustado mucho. Tiene buena ergonomía, es verdad que yo, que soy súper alto, pues voy pegado al pilar B, pero no tengo ningún tipo de molestia. Podría acercarme un poquito más, pero fijaos, es que hay muchísimo espacio, se puede pasar de un asiento a otro, de los asientos delanteros, si nos quedamos un poco encerrados en uno u otro lado, pero es un coche estupendo. Vamos a las plazas traseras y vemos más cosas. Bueno, pues plazas traseras. La polivalencia del Hyundai Ister es una de las características más importantes de este coche. Veréis, tenemos múltiples formas de adaptar la capacidad de las plazas traseras en este coche. Primero tenemos unos asientos que se mueven 16 centímetros. Luego tenemos los asientos que se pueden reclinar. Fijaos hasta dónde se pueden tumbar. Una auténtica barbaridad, para hacer, bueno, pues que sea más capaz de maletero, que tengamos un espacio mayor atrás. Fijaos ahora, con el asiento puesto en mi posición de conducción, el espacio que tenemos. O hacer que se abatan, en proporción 50-50, como os estoy enseñando ahora. También tenemos anclajes ISOFIX, que los tenemos protegidos por una abertura con un tejido que tenemos que cortar para que sean más accesibles, y poner las guías de nuestro sistema de retención. Luego tenemos los cinturones con soluciones como esta, para que no vayan pegando golpes. Bueno, sencilla pero efectiva. Tenemos más cosas. Tenemos una toma USB-C para las plazas traseras. No tenemos más bolsillos ni nada, pero hay accesorios, accesorios para estas plazas traseras, y sobre todo para utilizar. Esto se puede utilizar como mesa, se pueden abatir, como estáis viendo, ambos asientos, con lo cual, bueno, tenemos ahí múltiples soluciones. Además, en un vehículo de este segmento tenemos luz de cortesía de tipo LED, que es una barbaridad. Y unos huecos en las puertas que no son demasiado grandes, pero bueno, valen para dejar alguna cosita mientras cargamos un móvil, etcétera, etcétera. También deciros que fijaos el umbral más amplio que tenemos para poder entrar. Y una puerta con un acabado sencillo, mismo plástico que tenemos delante, todo plástico duro, salvo esta zona, que es la zona que contacta con el ocupante, donde apoyamos la rodilla o la cadera. Y aquí esto es un plástico gomoso y blandito, similar a un cuero sintético. Así que, oye, ni tan mal. Me siento y vemos más cosas. Bueno, pues ya estoy sentado en estas plazas traseras. Veo cositas que me gustan. Me gusta que haya un tirador, me gusta que haya una percha, una línea de cintura más bien bajita, el asiento puesto en mi posición de conducción, y fijaos, otro tío de 1,90 cabe perfectamente. Es sorprendente el espacio que hay en este coche. Y miro el maletero y ahí me cabría la compra de la semana sin ningún problema, de una familia de 4 miembros. O sea que en ese aspecto ningún problema. El reposacabezas queda bien, de altura fenomenal. Me encanta el guarnecido que tiene, así, estas crucecitas que molan muchísimo. Y la visibilidad hacia adelante bastante buena. Además, con este coche que tiene el techo solar, hace que la visibilidad sea más desahogada, que en otro tipo de coches. En ese aspecto, bravo. Y además con soluciones como el USB-C, que la verdad es que viene muy, muy bien. Lógicamente en este segmento no tenemos apoyabrazos ni nada de eso, pero sí que tenemos, bueno, una postura típica, un poco típica de los coches eléctricos, con la corva un poquito alejada del asiento cortito, pero asiento suficiente, Si yo me siento perfectamente pegado, fijaos, voy perfecto, voy seguro, y
no tengo problemas en ir cómodo, que es de lo que se trata. No es un coche para viajar, es un coche para hacer recorridos cortos, pero siempre que podamos ir cómodos y seguros, mucho mejor. Me gusta mucho la filosofía que tiene este Hyundai Inster, ¿no? De coche que es mucho más capaz de lo que parece por fuera, y creo que por dentro la gente debería sentarse, probarlo, tocar cosas, porque es una de las claves del interés que está causando este coche como vehículo lógico, ¿no? Muchas veces nos planteamos qué coche me quiero comprar y normalmente nos compramos un coche para más cosas de las que realmente necesitamos. ¿Qué tal sería si nos comprásemos un coche eléctrico de este tipo, ¿no? Coche urbano, más de 300 kilómetros de autonomía, real, en ciudad, bastantes más, y cuando necesitemos un coche más grande para irnos de viaje, lo alquilamos con lo que nos hemos ahorrado. Sería, bueno, pues otra forma de ver la movilidad, ¿no? De la movilidad personal, tener un coche suficiente para el día a día y luego tener el que queramos en el periodo de vacaciones, alquilarnos el que más nos guste, porque el ahorro es evidente y porque seguramente más de uno se sorprendería de lo que se ahorra en combustible y de lo que ahorra a lo largo del año, incluso para pagaros las vacaciones, así os lo digo. O sea, que si pagásemos la cuota, ¿no? Creo que son 95 euros lo que vale la cuota de este coche, 95 euros al mes. Imaginaos el ahorro que podemos tener en el día a día con una tarifa eléctrica normalita, nada de hipertal ni nada de carga con paneles solares, que eso ya sería la bomba, ¿no? Pues con esa filosofía este coche encaja perfectamente en ese momento, ¿no? En el decir lo mismo, un coche para el día a día me viene mejor que comprarme un coche grande para todas las circunstancias que me puedo encontrar. Es una forma de cambiar un poquito el chip y lo mismo acertaríamos, no lo sé. ¿Qué pensáis? Mientras lo pensáis, nos vamos al maletero, que os va a flipar, y luego a conducir. Bueno, pues aquí tenéis el maletero con los asientos abatidos. Ahí tenemos un hueco. Ahí tenéis cargador. Aquí tenemos el V2L, el adaptador para el V2L. Y el cable que tenemos aquí es el tipo 2, tipo 2. También tenemos el Suco tipo 2. Ahí lo tenemos todo, ¿vale? Y esto es para enganchar al asiento y mantenerlo abierto. ¿Qué os parece? La verdad es que es espectacular. Y ahora os voy a enseñar el maletero con los asientos subidos. Y aquí tenemos el maletero con las cortinas colocadas, con la bandejita esta colocada, y veis que queda pues un maleterito muy apañado, pero es que además, como os he enseñado, como los asientos se pueden avanzar y reclinar, pues podemos adaptar nuestra capacidad como queramos. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el Hyundai Inster. Me tiene enamorado de este coche. ¿Qué os puedo decir? Tiene todo lo que yo necesito en un coche en el día a día, viviendo en una ciudad grande. Sí, ya sé que no todos vivís en una ciudad grande, pero mis circunstancias son diferentes a las de la mayoría, porque yo estoy yendo en coche continuamente, cogiendo coches, grabando con coches, yendo a poblaciones alrededor de la gran ciudad, en todo tipo de circunstancias. Tengo familia afuera, dentro, en fin, que hay mucha gente que también tiene una casuística similar, y en mi caso, bueno, pues yo tengo esa casuística, ¿no? En la de poder circular en zonas urbanas, interurbanas, e incluso irme de fin de semana, ¿no? Haciendo, pues eso, 200, 300, 400 kilómetros. Dos personas, tres como mucho, y si se junta toda la familia seríamos 4. Justo los que caben en este Inster. Lo que hemos dicho en las plazas traseras, esa especie de pensamiento en voz alta que he tenido, creo que es el kit de la cuestión que tiene que tener mucha gente a la hora de plantearse el comprarse un coche de este tamaño.
Y fijaos lo que os digo, me da igual si es eléctrico o no es eléctrico. Es eléctrico y en este caso hablamos de eléctricos que además de ser eléctrico añade un componente, y es que el ahorro en el coste por kilómetro es evidente y es muy grande. Tiene sentido siempre y cuando podéis cargar fácilmente, o en casa o en el trabajo, o en una plaza de garaje que tengáis cerca de casa y que podáis tener un punto de carga. Si no, es un engorro. ¿Se puede hacer? Sí, pero si no, es un engorro. Es un engorro. Y si tenemos que hacer cargas en carga rápida continuamente, pues es mayor engorro y encima es caro. Con lo cual no compensaría, salvo por el tema ecológico y que vamos a contaminar menos. Tiene un tamaño perfecto para poderlo utilizar en ciudad, incluso en carreteras interurbanas. Tiene unas prestaciones, que eso es una de las cosas que más loco me han dejado. Esta versión de 115 caballos es pura agilidad en el tráfico urbano. Tiene 115 caballos, 200 y pico Nm de par instantáneos, con lo cual el sortear el tráfico urbano es una auténtica maravilla. Luego tiene un comportamiento en carretera que no te crees, a pesar de lo estrecho que es, lo estrechito que parece, lo bien que va y lo bien asentado que va. Han elegido unas suspensiones muy bien elegidas para este tipo de coche y una utilización muy amplia. E incluso, ya digo, hay gente que pensará que el coche no anda o que el coche es un cepo, y luego lo han cogido y dicen, madre mía, es que este coche es súper ratonero, es muy cachondo al volante. Digo, pues sí que lo es. Así que tenemos todo eso, ¿no? Primero, se identifica como Hyundai, porque es un coche que va muy bien orientado, está muy sencillito de conducir, una dirección que te hace todo lo que tú dices, que no tiene lagunas ni momentos en los que no acelera. No, es una auténtica maravilla. Luego, además, es un coche que, ya digo, gracias a que es un coche eléctrico, tiene ese ímpetu inicial tan cachondo que hace que sea muy divertido de conducir. Y luego todo acompaña. Un chasis bien elegido. Es verdad que es un chasis multienergía y por eso este Inster no es un Ioniq. No es un vehículo conceptualmente desarrollado para ser solo eléctrico. No. Este es un vehículo que nace del que se vende en Corea, que es un que se llama Casper y que tiene motores eléctricos también, pero también motores de combustión. Bueno, pues con esa amalgama de sistemas llega este Inster, que es una versión actualizada de lo que se vende en Corea y mejorada. Y que solo va a venir en motores eléctricos. Dicho esto, al final tenemos un chasis bien pensado, una capacidad interior brutal, un coche que se mueve perfectamente, es tecnológico, tiene de todo, el equipamiento es abundante, hasta incluso en las versiones de acceso, y ya no os cuento en esta versión que, como habéis visto, tiene hasta asientos calefactados y carga inalámbrica y de todo. Entonces, tenemos un coche muy bien armado desde el punto de vista de gama completa y luego tiene un precio bastante razonable. ¿Es el de 115 el coche ideal? Para mí, el de 95 caballos, perdón, 95 caballos o 90 caballos sobraría. La versión de acceso para mí sobraría porque no necesitas más en un tráfico urbano, 90% urbano, 80%, 70% urbano. Pero el de 115 es el que mola. Es el que mola porque ya le añade, fijaos, esos 7 kilovatios hora más, añade 50-60 kilómetros más de autonomía, y ya es otra cosa. Claro, yo me lo cogería, pues esta versión Cross, con las llantas de 17, con la batería grande, con la versión de 115, o sea, completito, ¿no? Pero claro, ahí ya nos vamos a un precio más alto. Pero sin embargo, con todas las ayudas y tal, pues tampoco se queda demasiado mal. Yo creo que sinceramente es una alternativa. ¿Hay otros coches en este segmento que son mejores? En algunos aspectos seguramente sí. Hablamos
de R5, van a llegar vehículos también más capaces, más potentes, Dolphin Surf, por ejemplo, que es un vehículo que también estamos probando, pero este me parece que tiene más calidad interior, yo creo que está un poquito más fino y creo que tiene un mejor consumo, me lo parece, con los consumos en torno a 11 kilovatios ya, ojo, es un consumo muy bajo, muy bajo. Y yo creo que, oye, en estas circunstancias estos coches se definen por el consumo, por la habitabilidad, por la sencillez, pero también por el equipamiento. O sea, es un coche muy agradable, bueno, de manejar precisamente por eso. Es un coche con de todo y que además tiene la facilidad de tener, bueno, de ser un coche eléctrico. En cuanto a la carga, pues hemos medido cargas muy interesantes. Hemos hecho del 20 al 80% cargas estables. Bueno, el pico llegó a un poquito más de 90, 92. Luego bajó a 85 más o menos. Y luego estableció hasta el 60%, estuvo en torno a los 80 kilovatios. Para bajar otra vez, pasado el 70%, bajar a unos 60 más o menos, y ahí se quedó 60, 61, 58, 59, y ahí se quedó hasta llegar al 80%. Bueno, la verdad es que carga bastante estable, yo me lo esperaba peor, sinceramente. También es verdad que cargamos en verano en condiciones ideales. Esto habría que verlo con carga en invierno, carga con el acondicionamiento de batería, con la bomba de calor, a ver qué tal mantiene el acondicionamiento de la batería y qué tal la temperatura. A ver en esas circunstancias las cargas que tenemos. Pero me ha sorprendido y es un punto a favor. Al final es que tenemos un cochecillo urbano, oye, con carga rápida, y con eso ya te apetece hasta viajar. ¿Lo haremos? Lo haremos. Nos vamos a ir con el coche y seguramente nos vayamos al norte, por Galicia, por ahí. A ver qué tal se comporta este pequeñín en un viaje largo. Es un reto. Siguiente vídeo. En definitiva, es un coche con un montón de opciones, con un equipamiento bestial. Es que le veo pocas pegas. Alguno me dirá, es que es caro, es que tal. Caro, claro. ¿Respecto a qué? No. A mí me parece un coche bastante asequible y que cubre un poco las necesidades de todo el mundo. Claro, dices, es que yo lo que quiero es un coche grande, no quiero un coche pequeño. Ya, pero hemos puesto coches grandes últimamente en el canal y os habéis quejado porque eran grandes. Y luego otro se queja porque son pequeños. No vamos a contentar a todo el mundo, ¿vale? Pero pensad en ello, pensad en si es más razonable coger un coche y tener un coche suficiente para el día a día y luego alquilarnos el que queramos para irnos de vacaciones. O por el contrario, es mejor tener un coche para todo, y gastarnos un pastón en tener un coche absolutamente para todo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Hyundai Inster. Si os ha gustado la prueba, por favor, dadle un like y solo me queda ser que estéis todos genial. Que tengáis mucho trabajo, muchísima salud, que también lo tenga vuestra familia, amigos y allegados, y que nos sigamos viendo por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor.